Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana María Hernández Rodríguez, estudiante de la carrera de zootecnia. El día de hoy voy a explicar sobre el tema Fundamentos de la morfofisiología en la producción animal. Estos son algunos de los contenidos que vamos a ver a continuación en este trabajo como en el del trabajo en Word. Por medio de este trabajo queremos identificar las diferentes partes anatómicas de los animales, así como también las diferentes funciones que cumplen cada uno de estos organismos. Se podrá evidenciar la importancia de la morfofisiología en cada uno de los animales de producción, ya que al haber diferentes mediciones sométricas, se asegura la calidad y el rendimiento y la sostenibilidad de cada uno de los animales de la producción. Los objetivos para este trabajo son conocer y relacionar conocimientos de morfofisiología que nos permiten una mejor gestión de la producción animal, analizar anatomía y fisiología de los animales, incluyendo su desarrollo, producción y bienestar, y utilizar las respectivas mediciones sométricas y análisis fisiológicos para determinar la calidad y rendimiento de los animales. A continuación vamos a iniciar ya con los temas del trabajo. Vamos a iniciar con los términos usados en anatomía animal. Yo elegí uno de los más reconocidos. El sistema nervioso es un sistema que nos ayuda a coordinar respuestas y movimientos. En animales un poco más avanzados, el cerebro y los nervios regulan conductas un poco más complejas. El sistema circulatorio transporta oxígeno y nutrientes a través del cuerpo. Los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos y las fosas nasales, son esenciales para la percepción del entorno y la supervivencia. El aparato reproductor es clave para la continuidad de la especie. Sus características varían dependiendo si es, digamos, ovíparo, ovivíparo o ovovivíparo, ya va dependiendo. El cráneo es una parte del animal que protege el cerebro y los órganos sensoriales. La médula espinal es la que conduce señales nerviosas entre el cerebro y el cuerpo, permitiendo una respuesta más rápida. Las glándulas sudoríparas en animales que sudan ayudan a regular la temperatura corporal. El ciego realiza diferentes funciones y aporta al proceso de digestión, ya que posee un ecosistema bacteriano complejo. Entonces, el ciego alberga procesos de fermentación y sus poblaciones bacterianas están en continuo crecimiento. Un ejemplo de esto podría ser un equino, que sí tiene dentro de su aparato el ciego. El sistema linfático transporta linfa y participa en la defensa inmunitaria de los animales. El tarso y el metatarso son huesos de las extremidades posteriores que contribuyen a la movilidad y estabilidad del animal. A continuación vamos a hablar un poco de los planos topográficos. En este caso yo decidí hablar sobre el plano sagital, que es una división real o imaginaria que se realiza igual que la anterior, pasando a través de la cabeza, el cuello y el tronco del animal, pero en forma paralela al plano medio. Esto genera dos mitades, una de derecha y otra izquierda, pero a diferencia de la anterior, una de las partes es mayor que la otra. El plano transversal es una división, digámoslo así, imaginaria, que se logra cortar transversalmente la cabeza
tronco o un miembro, cruzando de forma perpendicular al plano medio y por lo tanto en un ángulo recto de 90 grados al eje longitudinal. Ese sería otro tipo de plano. Un plano frontal también se conoce como dorsal o coronal. Este plano traza una línea que debe ser perpendicular a la del corte transversal, es decir, un ángulo recto. Este corte divide al animal en dos proporciones, una dorsal y otra ventral. Por último, el plano oblicuo es el que corta el cuerpo de una estructura en un ángulo distinto a los planos principales, como el que acabamos de hablar, el sagital, el dorsal y el transversal. Se usa principalmente en estudios anatómicos detallados, en biomecánica o en el diagnóstico por imágenes. Eso sería como el tema de planos topográficos. El siguiente tema es las direcciones anatómicas que vemos en los animales, digámoslo así, de producción. Uno de ellos sería el craneal anterior, que se refiere a la dirección hacia la cabeza del animal en cuadrúpedos, que es el extremo frontal del cuerpo. El caudal posterior indica la dirección hacia la cola del animal, es lo opuesto a lo craneal. Y el dorsal se refiere a la parte superior del cuerpo o espalda del animal, y es la zona que va desde la columna vertebral hacia arriba. La ventral es la parte inferior o del vientre del animal opuesta a la dorsal. Contiene órganos muy importantes como el estómago y los intestinos. Y el medial indica la dirección hacia la línea media del cuerpo, que lo divide en mitades de derecha a izquierda. Un órgano medial está más cerca de una línea que otro, que es el lateral. A continuación vamos a hablar de algunos de los nombres que se utilizan para las partes exteriores de los animales en producción. Uno de los nombres, por así decirlo, sería la cruz, que es la parte más alta del lomo del animal entre los hombros. El anca es una región posterior que abarca desde la cadera a la grupa. El flaco es la zona lateral entre las costillas y el músculo. El muslo, perdón. Los tarsos son las articulaciones traseras equivalentes al talón, digámoslo así, por ejemplo, en los humanos. El rabo o la cola son el extremo posterior con el mechón de pelo, como pues, la cola de la vaca, por así decirlo. Las ubres son las glándulas mamarias en hembras productoras de leche, como lo son los bovinos, los caprinos y los ovinos, entre otros. Vamos a hablar de los tejidos, que es algo ya más interno del animal. Dentro de los tejidos animales encontramos 4 que son los principales, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial es un grupo de tejidos que incluyen epitelios de revestimiento de superficies y órganos sólidos. Su función es el recubrimiento y protección de órganos, así como la absorción, la secreción y la filtración. Este tejido epitelial tiene digamos que se divide en varios tejidos, pero bueno, digamos que algunos son el epitelio escamoso, el epitelio cilíndrico, que es el del intestino, el epitelio cúbico, que son de los túbulos renales o las glándulas. El siguiente tejido es el tejido conectivo, que básicamente su función es como de sostén y unión y protección de los órganos. Como por ejemplo el tejido óseo, que es el de los huesos,
o el tejido cartilaginoso, que es el de los cartílagos. Otro tejido que encontramos es el tejido muscular, que es el más común en la mayoría de los animales. La unidad del músculo celular comúnmente se llama fibra muscular. Estas son alargadas y especializadas en la contracción. Es la única función que, por decirlo así, cumple el tejido nervioso, la de contracción. Se divide también en varios. Encontramos el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso y hasta ahí nomás. También encontramos el tejido nervioso, que está más especializado en la recepción y conducción de impulsos de una parte del cuerpo a la otra. Los dos tipos celulares de este tejido son las neuronas y la neuroglía. Vamos a hablar un poco más ya hacia el tema de los animales de producción, cómo son sus utilidades productivas, ¿no? Encontramos que, digamos, en los bovinos, algunas de las utilidades que se sacan son la carne, la leche, el cuero y el estiércol. El estiércol ya sea para abono, la carne y la leche para consumo, ese ya va, digamos que la mayoría de utilidades productivas. En cuanto a los bovinos, caprinos y ovinos, suele ser muy parecida. En los ovinos, digamos que una utilidad sería la lana, y en los caprinos la piel y el pelo. Pero mayormente son muy parecidas. En los porcinos cambia porque, pues sí, es la carne, pero ya iría ahí dentro la grasa, la piel y las cerdas. Y en los equinos, que ya es como un poco más hacia el lado del trabajo, ¿no? Sus utilidades son el transporte, la producción de carne, el deporte y el trabajo. Básicamente son las utilidades de los equinos. A continuación vamos a hablar acerca de las medidas sométricas. Vamos a hablar acerca de la alzada de la cruz, que es la distancia entre el suelo hasta la cruz, la parte más alta. Se utiliza para determinar el tamaño y el desarrollo del animal. Digamos que esta medida es muy importante y muy crucial en la selección de razas, digamos, para la producción de carne, leche o de trabajo. Se debe tener muy en cuenta. El perímetro torácico es la circunferencia del tórax medida detrás de los hombros. Se asocia con la capacidad respiratoria y el desarrollo muscular. Esto se ve más que todo en los equinos y en los bovinos. El largo corporal es la distancia desde la punta del hombro hasta la tuberosidad isquiática, que es la parte superior del animal, digamos en este caso de los bovinos. El ancho del pecho es la distancia entre los bordes laterales del pecho a la altura de los hombros. Aquí esta medida es muy importante porque con ella podemos evaluar de pronto la fortaleza del animal y se puede ir mirando, digamos, la estabilidad y la producción. Y por último, el perímetro de la caña, que es la circunferencia del hueso metacarpiano en las extremidades anteriores. Con esta medida podemos ver un indicador de resistencia ósea de los huesos, especialmente, digamos, en los equinos, que son los que, digamos, usan normalmente para el deporte, o en los ovinos, que ya es más hacia el tema relacionado con el trabajo. Como conclusión de este trabajo se puede decir que el tema, que al tratar este tema nos permite conocer más acerca de las características externas e internas de los animales, en este caso los animales de producción, donde
se pudo evidenciar que el tema de la morfofisiología animal y la anatomía nos permite ver de pronto cómo se puede hacer una mejora en la eficiencia productiva del animal. Esto garantiza el bienestar del animal y nos permite tener decisiones un poco más informadas porque pues al tener más conocimiento eh, se puede hacer una selección genética mejor, contribuyendo a una producción más sostenible y rentable. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Hernández. Hasta luego.